ocurrió la semana pasada, pero que es importante porque cambió se votaron, en realidad, hubo elecciones en la CGT, se votó el nuevo triunvirato, hubo desacuerdos, hubo gente que se fue enojada, gente que se retiró en desacuerdo justamente, y queríamos hablar sobre todo esto, porque además se viene una reforma laboral que ya la está impulsando desde el gobierno Javier Milei y que se viene hablando hace bastante, así que queríamos hablar sobre todo esto con Jorge Duarte, que es periodista especializado en temas gremiales y que estuvo cubriendo toda esa asamblea el 5 de noviembre. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Acá Ailín y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, en principio, consultarte, después de una semana, ¿qué balance haces de, esta asamblea en donde hubo peleas, hubo discusiones? ¿Qué nos podés contar respecto de lo que ocurrió? Mira, en la práctica lo que pasó es que, si bien hubo una especie de reacomodamiento de lo que fueron las fuerzas de los sectores sindicales en estos últimos 4 años, de fondo sigue sin haber un proyecto que pueda reunir a todo el sindicalismo CGTista, digamos, que pueda encolumnarse detrás de una sola persona, con una sola cara y con una sola mirada respecto de qué hay que hacer sobre distintos temas, sobre la reforma laboral, como bien decías vos, pero sobre bastantes otros temas que están sin resolver y que hoy no tienen una postura en común en todos los espacios de la CGT. Por eso se termina recurriendo otra vez a la figura del triunvirato para tratar de tener a todos los sectores de alguna manera conformes, que no deja de ser una demostración de debilidad, porque está claro que si hubiese acuerdos un poco más de fondo no necesitarían recurrir a un triunvirato, sino que se elegiría una sola persona, como marca estatutariamente la CGT y como fue históricamente la conducción de Azopardo, digamos. Jorge, ¿nos podés hacer un resumen de qué sectores y qué posturas tienen los que están representados ahora? Mira, los secretarios generales electos son 3. Octavio Argüello, que continúa en el triunvirato. Octavio Argüello fue quien reemplazó a Pablo Moyano cuando se fue hace unos 2 años. Es dirigente camionero de la mayor confianza de Hugo Moyano. De hecho, tiene mucho más confianza en Octavio Argüello de la que tenía en Pablo Moyano. Tiene muy poco poder de decisión propio, digamos, tiene muy poca autonomía. Prácticamente te diría que es un delegado de Moyano y el sector que responde a Moyano en el triunvirato. Después está Jorge Solas, el secretario general del Sindicato del Seguro, pero en la práctica es quien reemplaza a Héctor Daer, que es, si se quiere, el representante de los gremios tradicionalmente llamados los gordos, los que tienen mayor cantidad de afiliados, los gremios más dialoguistas con todos los gobiernos. Y el tercero es Cristian Jerónimo, que es un dirigente del Sindicato de Empleados del Vidrio, que responde al sector que tradicionalmente se llamó como los independientes, que si querés para ponerlo en nombres que todo el mundo conozca, son representados por Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, esa serie de sindicatos también muy importantes, con mucha cantidad de afiliados, que históricamente mantienen algún tipo de distancia con todos los gobiernos, pero también tienen perfil dialoguista. Si uno lo tiene que catalogar al triunvirato, pues se podría decir rápidamente que es un triunvirato de perfil dialoguista, incluso mucho más dialoguista que el que está saliendo, y en el reacomodamiento de fuerzas internas, el que perdió claramente poder y peso fue Luis Barrio Nuevo, que no logró renovar el lugar que tuvo o que supo tener con Carlos Acuña, que es uno de los triunviros que dejó su lugar, y perdió bastante peso en el Consejo Directivo de la CGT. De hecho, el barrionuevismo fue uno de los sectores que, sin retirarse de la CGT, cosa que no sabíamos en ese momento, levantó a todos sus congresales y se fue. Después, uno cuando ve la conformación de la CGT, encuentra que así todo Gastronómicos dejó representantes en el Consejo Directivo y que otros gremios que responden a Barrio Nuevo también dejaron sus representantes, pero en señal de disconformidad por los lugares que le dieron, se levantaron y se fueron. Lo mismo que pasó con la UTA. Bueno, a diferencia del sector de Barrio Nuevo, la UTA se fue y no dejó ningún representante en el Consejo Directivo. Se fue con mayor distancia, objetan básicamente a 2 de los triunviros, a Cristian Jerónimo y a Octavio Argüello, y
no sé si ustedes se acuerdan, hará unos 3 o 4 años una toma de la sede de la UTA que fue medio cinematográfica, que terminó con un auto dado vueltas adentro, con Roberto Sí. Fernández en el 5.º piso encerrado en una habitación con el sindicato tomado, tratando de escaparse por los techos, hablando por teléfono, incluso en vivo, diciendo que me lo iban a tener que matar antes de sacarlo. Fue toda una situación muy, como te digo, muy cinematográfica. Ujú. Esa toma de la UTA fue empujada por la oposición, y la oposición tenía una especie de aval político del moyanismo. Por eso Roberto Fernández cree que Cristian Jerónimo y que Octavio Argüello, en representación de Hugo Moyano, fueron quienes empujaron a sus opositores a tomarle el sindicato, y por eso no acompañó el nuevo triunvirato, porque él no estaba dispuesto a acompañar a las personas, no tanto el triunvirato, a esas dos personas que estaban ahí. Por eso se fue con mayor distancia, diciendo que probablemente no acompañe ninguna de las decisiones de la CGT. Claro, esto Bueno, es eso está por importante. verse. Eso es importante porque aparte de los pesos más pesados, cuando hay un paro o se convoca algún tipo de medida similar, la UTA es la que tiene más peso y en la que ves quizás en las calles la importancia de un paro, ¿no? Claro, en un paro el transporte es absolutamente esencial por la capacidad que tiene de hacer que la medida de fuerza tenga impacto en todas las actividades, y por la foto. Uno piensa en los paros, lo primero que mirás es la foto de la ciudad de Buenos Aires o de las grandes ciudades en la mañana del día de huelga, y si están los colectivos circulando, la verdad que la foto tiene bastante menos impacto que si están las calles vacías. Ujú. Bueno, la UTA se fue de la conducción, retiró sus congresales, y ahí, te digo, es más difícil pensar que la UTA pueda articular medidas de fuerza con la CGT por esta situación casi personal que tiene con los triunviros Roberto Fernández. Habrá que ver qué hace el gobierno también para poder desarticular una posible alianza entre los dos sectores. Hasta ahora en eso el gobierno ha logrado que la UTA esté distanciada de la CGT. Lo cierto es que estando dentro de la conducción en el último tiempo, costó mucho que la UTA se adhiera a cualquier medida de fuerza. Claro. Históricamente es un gremio que no es propenso a realizar huelgas, excepto por cuestiones puntuales y particulares que están más ligadas a la actividad. Por lo tanto, creo que para el gobierno que la UTA se haya ido como si fuese una muy buena noticia. Y sí, y sí. Hay otra de las curvas que nos comimos, sobre todo las mujeres que somos feministas y que estábamos siguiendo, que fue la posibilidad de que haya una mujer en el triunviro, que se habían dado algunas señales, pero bueno, quedó relegado eso. ¿Cómo lo viste? ¿Qué es lo que pasó? Mira, hasta el último día, a decir verdad, hasta ese mismo día a las 11:30 de la mañana, nadie tenía certeza, más allá de lo que podíamos ir hablando con los distintos dirigentes, de cómo iba a terminar la composición de la nueva CGT. Las fichas estaban puestas en que iba a quedar como finalmente quedó, por lo menos eso era lo que teníamos nosotros, pero también estaba la posibilidad muy concreta que Maya Volkovitsky, la secretaria adjunta del Sindicato de Judiciales, tenga un lugar en el triunvirato. El lugar de Volkovitsky era el que se disputaba con Octavio Argüello, el dirigente de Camioneros, porque lo cierto es que Moyano en estos 4 años perdió muchísimo peso, no solo en su sindicato, sino fundamentalmente en la cantidad de sindicatos que lo rodean. Hoy el moyanismo como estructura sindical no existe, no hay casi sindicatos que estén orbitando en torno al camionero, como pasaba hace 10 años, que lo tengan como figura, como referente y como posicionamiento político. Por lo tanto, la idea de que Maya Volkovitsky puede ir al triunvirato tenía fuerza, tenía una razón de ser. Incluso se habían realizado algunas reuniones en el último tiempo en las que la posicionaban claramente como una de las dirigentes para estar en ese lugar. Creo que una semana antes o algo así, incluso varios gremios importantes le habían dado una especie de guiño para que hagan un acto en la CGT. Claro. Con dirigentes de prácticamente todos los gremios, diciendo queremos una mujer en el triunvirato. Bueno, eso finalmente se terminó de escapar en la mañana de ese día, ahí en el mismo estadio de Obras, porque, como te digo, hasta las 11:30 no quedaba muy claro quiénes iban a ser ni cómo iba a estar la composición de la CGT. En algún momento incluso se especuló con un solo secretario general y 3 adjuntos, sería una figura novedosa, digamos, claro, para distribuir las fuerzas o la relación de fuerzas dentro de la CGT, donde estaba Volkovitsky también en ese bolillero. Finalmente no estuvo, y te digo que generó reacciones dentro del Congreso, porque
así como una semana antes les habían dado un guiño desde todos los sindicatos diciendo, che, me parece que es hora de que ustedes se muestren y que tengan un lugar, llegaron al Congreso con la idea de que podía ocurrir. Y fue una decepción grande que no pasara. De hecho, no sé si vieron la foto, pero la primera foto del Congreso de la CGT son todos hombres, mayormente grandes, sentados en una especie de gran escritorio que estaba en el frente del Estadio de Obras, y esa foto fue provocada a propósito por las mujeres de la CGT que dijeron, si no nos dan un lugar en la conducción, nos corremos de la foto y exponemos lo que está ocurriendo. Bueno, y eso fue lo que pasó. Claro. A veces uno está tan acostumbrado de que sean siempre hombres que capaz que no trascendió tanto, pero fue una foto en señal de protesta donde todas las dirigentes se corrieron y se quedaron atrás para exponer lo que había sucedido en esta negociación. Estamos en comunicación con Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales. Jorge, la última, porque recién hablabas de el moyanismo y la pérdida de poder que han tenido, que no tiene nada que ver con lo que tenían hace 10 años atrás, y aparte hay una interna bastante agravada. ¿Con qué tiene que ver eso? Explícanos un poquito. Mira, hubo un corrimiento, si quiere, político, sindical, ideológico de Hugo Moyano en los últimos años, muy claro, donde viró sus posturas a un lugar bastante más cercano a lo que siempre combatió, que son los gremios más dialoguistas. De hecho, la salida de Pablo Moyano de la conducción de la CGT fue una señal para los gremios más dialoguistas, porque Pablo Moyano era el que sistemáticamente los exponía en su postura de sentarse a discutir con cualquier gobierno casi cualquier cosa. De ahí para acá hubo un desgaste del propio Moyano, no solo por la relación que se quebró con su hijo, sino con una porción importante de sus dirigentes dentro del gremio, y eso empezó a escalar en el último tiempo hasta niveles que no se habían visto dentro de la histórica conducción de Moyano. De hecho, hará un mes hubo una rebelión de todas las comisiones internas de la rama de recolección de residuos, que es una de las ramas más importantes de camioneros. Recordemos, por ejemplo, de esa rama sale Claudio Chiquitapia, claro, que hoy termina siendo el presidente de la AFA, donde empezaron a desconocer las decisiones de Hugo respecto de cómo se tiene que manejar el sindicato y quién tiene que ser el representante de esos trabajadores en el gremio. Después de eso, hubo una discusión interna entre los sectores que responden a Hugo Moyano y los de Pablo Moyano. Discutieron en la calle varias veces, empezaron a aparecer pintadas pidiendo el retorno de Pablo Moyano, que si bien es secretario adjunto del sindicato, prácticamente no ejerce, no va al sindicato, no volvió a aparecer, porque claramente el padre trató de vaciarlo de poder. Y la semana pasada, el fin de semana, en una especie de torneo de fútbol que se hace en todos los sindicatos internos, hubo una batalla campal donde algunos afiliados que responden o se sienten representados por Pablo Moyano se pelearon con algunos que responden o se sienten representados con Hugo Moyano. Es una pelea que tiene varios años, que empieza por el manejo de la obra social del sindicato. Pablo Moyano estaba muy disconforme con las decisiones que estaba tomando Hugo Moyano y su mujer, que no es su madre porque es una pareja de Hugo Moyano posterior, de cómo estaban tratando el tema de la salud de los camioneros, que se agravó con las paritarias de los camioneros, que empezaron a ser sustancialmente cada vez peores, claro, y que bueno, nadie sabe bien cómo va a terminar. Queda 1 año y medio de mandato y después Hugo Moyano deberá renovar al frente de camioneros, y Pablo Moyano deberá decidir si lo enfrenta o se corre totalmente de la conducción del sindicato. Pero hay una interna muy fuerte, como yo creo que no hubo nunca desde que Moyano está al frente de ese sindicato. Bien, yo tenía la última de mi parte, que tiene que ver con esto de qué poder entonces le queda a la CGT, también teniendo en cuenta que hay un montón de gente que no solo no está afiliada a algún gremio, sino que no tiene un trabajo en blanco, y en un contexto en el que se viene la reforma laboral, que se va a discutir, y no se sabe ahora si están solamente bloques dialoguistas, qué es lo que puede llegar a pasar. Incluso recuerdo este comunicado, si no me equivoco, que era de camioneros, tipo, bueno, la reforma laboral la votaron ustedes, nosotros ya dijimos nuestra postura, pero bueno, la votaron ustedes. ¿Cómo ves que se pueda dar en este contexto ese tipo de discusiones, y qué poder de fuego tiene la CGT con este nuevo triunvirato? Mira, un poco lo que estaba sobrevolando el Congreso el otro día en obras era que los caminos que quedaban eran 3,
por un lado el camino legislativo, que fue el que trató en el último tiempo la CGT de encarar para tratar de hablar con bloques de diputados y con gobernadores para torcer un poco lo que va a ser la votación, aunque todo el mundo descarta que después de la victoria de Milei y con los gobernadores yendo a la Casa Rosada uno atrás del otro todos los días, es difícil que en ese camino tengan éxito. Está el camino judicial, porque en el borrador de la reforma laboral que está circulando, claramente hay varios puntos que están lindantes con la inconstitucionalidad. De hecho, todo lo que tiene que ver con el derecho de huelga y con algunas de las reformas laborales que ya quiso hacer Milei fueron paradas por la justicia porque claramente son inconstitucionales. Y el tercer camino es el de la calle, como vos decías, un camino más bien incierto, porque la CGT, si bien tiene una capacidad de representación muy importante, va a depender de la capacidad que tenga de construir consensos con otros espacios, como por ejemplo los trabajadores independientes, los trabajadores de la economía popular, las organizaciones sociales y la política. Bueno, los tres caminos me parece que van a tener que explorarlos, y rápido, porque según el gobierno la reforma laboral se va a tener que tratar en extraordinarias, por lo tanto estamos, casi te diría, en la cuenta regresiva. Claro. Jorge, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, ha sido muy amable. Por nada, gracias. Beso. Un saludo. Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, contándonos todo respecto de, bueno, las nuevas autoridades de la CGT y todo lo que va a estar pasando en los próximos semanas, podríamos decir. Sí, meses. Fue hace una semana, no queríamos dejar de analizar porque por ahí le dimos un buen espacio acá al aire, pero bueno, estuvo ahí Jorge y bueno, ya están dándose algunas señales respecto al nuevo triunvirato y ya se están habiendo algunas declaraciones, pero bueno, dejó mucho que hablar también el barrio nuevismo pegando un portazo, la UTA pegando un portazo, y obviamente si no está la UTA, si no están los gastronómicos, que son históricos, ¿qué queda para el resto? Sí, y la interna de camioneros, que se hicieron muy viral la batalla campal que recién contaba Jorge, porque hubo un torneo de fútbol y llegaron a la final Coca-Cola y Quilmes, dos, bueno, justamente facciones enfrentadas, y claro, uno bardeó al otro por haber perdido, y ¿sabés la que se armó? Tremenda, una trifulca que, bueno, ya te digo, hubieron muchos videos virales el fin de semana, así que eso también nos contaba Jorge Duarte. 25 minutos de las 8 de la mañana, en un ratito nada más.